Lo anunciábamos al comienzo de nuestro programa, la situación que se da en Salta con respecto a lo que es el lavado y el contrabando, y el organismo que maneja todo esto y que investiga en relación a lo que sucede no tan solo en la provincia, sino en todo lo que es el NOA, es la Unidad de Información Financiera. El encargado de esta área es el doctor Eduardo Silvestre, a quien le damos las buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal, Mónica? Bienvenido. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Hemos visto un arduo trabajo que se está realizando obviamente desde distintos organismos nacionales, donde esta unidad tiene mucho que ver con respecto a todo lo que es la investigación previa que se hace para dar obviamente con estos, digamos, atracos que se hace desde el gobierno para con quienes infringen la ley. Doctor, ¿cómo están llevando adelante este trabajo? Bueno, muy bien. Nosotros estamos muy conformes porque vemos que poco a poco y con las dificultades que tiene toda investigación penal, hay un crecimiento en la conciencia de los investigadores, de los magistrados, de la necesidad de enfocar la investigación delictiva no solamente por los delitos básicos como el narcotráfico, como los delitos financieros, sino sobre todo haciéndolo con una noción de que hay que ir a buscar la plata, es decir, hay que ir a buscar el producido de esos delitos para poder realmente de esa forma desbaratar las organizaciones completas. En la agencia estamos ya desde el año 2016, ha tenido un crecimiento importante, tenemos ya 20 expedientes en los cuales somos parte querellante, tenemos más de 80 expedientes en los cuales estamos colaborando en el proceso de investigación financiera, y hay otros tantos expedientes en los que los jueces nos piden la colaboración para que desde el aporte que puede hacer la UIF, la Unidad de Información Financiera, ellos puedan agregarle valor a su investigación y, como digo, hacer el espectro investigativo mucho más amplio e ir a buscar realmente lo que al delincuente le duele, es decir, que se le saquen los bienes, que se le saque el dinero, y de esa forma se desarma la estructura delictiva. Usted me habló del trabajo que vienen haciendo desde el 2016 en virtud de haber actuado como querellantes o como partes. De todo este historial, ¿cuántos procedimientos efectivos podemos decir que dieron realmente con un resultado positivo para el trabajo que ustedes hacen? Bueno, nosotros a partir de la información que damos han avanzado muchos procesos. La verdad que decirte un número así en particular no lo tengo en este momento en la cabeza, pero por ejemplo, la agencia abarca 7 provincias: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Formosa y Chaco. En todas las jurisdicciones ya tenemos una querella, no solamente por delitos tradicionales, como por ejemplo el narcotráfico, que uno piensa en ese sentido está más asociada a la participación vinculada al lavado de activos, sino en otros delitos, por ejemplo, delitos de funcionarios, o delitos de contrabando, o delitos de delincuencia económica. La verdad que es muy interesante el crecimiento en ese sentido. Nosotros puntualmente el año pasado tuvimos un hito dentro del trabajo de la agencia, que fue la condena que logró, que dictó la justicia federal al clan Ale en la provincia de Tucumán, que bueno, los que somos del norte sabemos lo que significa ese apellido, y los que pudimos participar de las investigaciones realmente quedamos muy sorprendidos del nivel de organización delictiva y de la cantidad de delitos cometidos en un plazo determinado, que era el que se juzgaba. Bueno, no solamente hubieron condenas bastante altas, superiores a los 10 años, sino que además el tribunal decomisó muchos bienes. Bueno, como digo, en cierto sentido se logró un poco desbaratar eso, y en gran medida, no solamente de esta gestión, sino de años anteriores, ese impulso procesal lo había hecho la Unidad de Información Financiera. Particularmente en Salta, el mes pasado tuvimos la condena del caso de lo conocido como narcoconcejales, que como fue de público conocimiento puedo dar algunos detalles: una causa en la que se secuestraron más de 250 kilogramos de cocaína, vehículos, otros bienes, y $500,000 también se secuestró en el procedimiento que se realizó. En esa causa también nosotros fuimos querellantes, impulsamos las actuaciones desde el primer momento y logramos que el tribunal dictara exactamente la condena que nosotros pedíamos, así que también fue bueno, un jalón importante, digamos, en el trabajo que venimos desarrollando. Doctor, todo lo que es el arco investigativo, ¿le preocupa esta realidad social que se da hoy, al menos en Salta, con respecto al ingreso de personas extranjeras, que obviamente muchos de ellos tienen un prontuario y que por eso vienen a sentarse en el norte principalmente?
Sí, el fenómeno de la transformación y de la modificación de los delitos es algo que se nota mucho en el tiempo. Es realmente para los que estamos en esta área, digamos, de seguridad, si se quiere, en términos generales, las modificaciones que se vienen, que nosotros podemos ver palmariamente en los delitos, son muy notorias, son realmente muy notorias. Los fenómenos se van modificando, pero siempre, lamentablemente, hacia un crecimiento de la actividad, hacia una dispersión que genera una mayor dificultad investigativa. ¿Ha mutado el delito? Sin duda alguna. De los casos típicos que nosotros teníamos hace 10 o 15 años, cuando yo trabajaba en la Justicia Federal, a lo que vimos cuando estaba en el Ministerio de Seguridad, ahora realmente hay modificación, sobre todo cuantitativa. Hoy Ahora, por una causa de 200 kilogramos de cocaína, hasta te diría que es normal o habitual, cuando en aquellos años era una cada mucho tiempo. Bueno, usted dice que antes como que eran más espaciadas las causas o bien los procedimientos. ¿Usted lo asocia a que realmente no se animaban a transportar tanta mercadería ilegal o a que realmente hay una decisión política que realmente va detrás del delito? Yo creo que hay un poco de todo. Hay transformaciones tecnológicas muy importantes, hay transformaciones, por ejemplo, en lo que es el proceso de traslado y ocultamiento, si hablamos específicamente del narcotráfico, si hablamos en materia de lavado de activos, el flujo económico financiero ha tenido en el último tiempo una movilidad realmente notoria, y como siempre sucede, cuando se produce un incremento del control del Estado en determinado ámbito, el delito no desaparece, cambia, se mueve, se transforma, se modifica, y entonces eso también nos obliga a nosotros a tratar de ser más eficientes en tiempo real. Yo creo que hoy por hoy ese es el desafío principal de las agencias de control. Incluso nosotros que hacemos trabajo de inteligencia financiera lo hacemos siempre después de que ya se produjo o el delito o la transferencia económica o el enriquecimiento o el flujo económico ilegal dentro del mercado legal. ¿Ha crecido en Salta esto? Ha crecido. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es no solamente... Pero cuando decimos que ha crecido es porque hay una connivencia con algún organismo nacional, llámese AFIP, que realmente no va detrás de quienes realmente manejan grandes sumas de dinero y hacen la vista al costado, o porque efectivamente se manejan muy bien y pueden sortear todos los controles. Yo creo que hay un poco de todo. No me animaría realmente a descargar este fenómeno de transformación delictiva en alguna agencia de control estatal o no estatal, porque además... Porque cualquier monotributista, usted ha visto, doctor, le piden hasta el detalle más mínimo para hacer una facturación. Sin embargo, esta gente maneja grandes sumas de dinero deliberadamente, traspasan provincias, traspasan países y sin embargo pueden hacerlo sin ningún tipo de impedimento. Bueno, ahí estamos. Justamente ese dilema o esa necesidad de mayor eficiencia es lo que con lo que nosotros... ¿Y dónde tiene que estar la eficiencia? ¿En el empleado que debe controlar aquellos puestos de control? No, siempre hay una decisión política superior, digamos, mientras haya una decisión. Por ejemplo, sin ir más lejos, la UIF es un organismo que es relativamente reciente dentro de la estrategia de control estatal, y no tenía una oficina en el norte del país. Bueno, ahora ya la tiene, está funcionando y como digo, realmente estamos creciendo. Lo mismo se puede decir, por ejemplo, en los procesos judiciales. ¿Con qué cantidad de gente trabaja usted, doctor? Nosotros somos alrededor de 10 en la provincia, o sea, en la sede nuestra que abarca 7 provincias, pero siempre en referencia a un organismo muchísimo más grande en Buenos Aires, ¿no es cierto? Los trabajos de inteligencia financiera los hacemos siempre en conjunto porque las bases de datos no solamente están en la provincia, sino también en la... ¿Se remiten siempre al juez federal donde sea la competencia Efectivamente, del claro. delito? Nosotros trabajamos de dos maneras. Por un lado, en un ámbito específicamente judicial, ya sea a pedido del juez federal o en algunas investigaciones que son públicas, que nosotros tomamos conocimiento, por la razón que sea, a través de una fuerza interviniente, a través de los medios de comunicación, a través de alguna notificación administrativa, y entonces nosotros podemos actuar colaborando con el juez o colaborando con el juez y siendo querellantes al mismo tiempo, que
el punto de mayor intensidad cuando vemos que hay causas que así lo ameritan. Doctor, el gran interrogante que nos queda al ciudadano común es ¿a dónde va todo lo que se secuestra? Por ejemplo, la semana pasada, sobre calle Santiago del Estero, usted podía ver un camión semi con un montón de bultos que aparentemente parecían en un primer momento que podían tener drogas. Sin embargo, no era eso. Era que se había incautado mercadería ilegal que había entrado a Salta por 20 millones de pesos y el destino podría ser Buenos Aires u otro lugar. ¿Hacia dónde va todo lo que se secuestra? Legalmente está establecido lo siguiente: durante el proceso penal, en general la mercadería está secuestrada y no se dispone de ella. ¿Por qué? Porque todavía no tiene una decisión final el expediente. Cuando los jueces deciden la condena o la absolución, entre sus obligaciones está decidir qué se hace con esos bienes secuestrados. En la mayoría de los casos se los decomisa, depende qué tipo de material secuestrado sea. Por ejemplo, si es una sustancia ilícita como droga, se ¿y si es mercadería, destruye. por ejemplo? Y si es mercadería, hay una serie de requisitos. Lo que está pasando generalmente es que se demora mucho, desde el momento del secuestro hasta el momento de disposición de los bienes. Es dramática, por ejemplo, la cuestión en materia de vehículos. Se secuestra una enorme cantidad de vehículos, muchas veces de alta gama, que las fuerzas de seguridad podrían utilizar, que muchas veces no tienen un parque automotor lo suficientemente preparado y sin embargo los vehículos demoran mucho tiempo o pierden valor. ¿Qué nos está faltando? ¿Una legislación que permita, hace falta una digamos, modificación a de la justicia legislación, eso está claro, de ser... disponer de esos bienes. Disponer de esos bienes con mayor celeridad, sin duda. Y lo mismo pasa con el tema mercaderías, tiene un proceso Sí, bastante largo. efectivamente, eso es un proceso administrativo, muchas veces interviene la aduana si es que se trata de materia de control. Hablamos de que la UIF es una oficina demasiado joven, si se quiere. ¿Cuál sería el desafío de ahora en adelante, teniendo en cuenta que hay mayor tecnología, hay más gente abocada, obviamente, a investigar? ¿Qué estaría faltando? Yo creo que el desafío tiene que ver sobre todo con la evolución que está teniendo el delito de lavado de activos a nivel mundial. Es hoy por hoy el campo que se viene en materia de investigación, ya está acá, digamos, pero creo que el esfuerzo de las agencias del Estado tiene que ir a entender que si uno realmente quiere derribar una organización delictiva, tiene que ir a buscar sus bienes, la plata, ¿Se dan el producido casos en del Salta delito. de lavados de activos de la clase política, doctor? En general nosotros no hablamos de los detalles de las causas. No, por eso, ¿me podrá decir Claro, sí o no, nada más? No, nosotros tenemos causas de lavado de activos por delitos vinculados a incumplimientos de funcionarios dentro de la agencia regional. Eso sí lo puedo decir porque... pero ¿Y son en general, muchos? Porque hablamos de la región en no general. son muchos, y en general lo que sí tenemos es una delincuencia financiera más asociada a delitos transnacionales. Ahí sí hay mucha intervención, porque además no hay que olvidar que la UIF tiene dentro de sus facultades una muy rápida intermediación con las otras UIF del mundo. Entonces se maneja mucha información internacional que nos permite a nosotros brindarles a los jueces herramientas en causas de ese tipo, ¿no? Transnacional. Ahora, ¿cómo calificaría usted el trabajo dentro de la materia de seguridad que está llevando adelante el ministerio encargado del área, más precisamente Patricia Bullrich? Se han producido muchas modificaciones que son realmente interesantes, en varias materias vinculadas sobre todo a la actuación policial y en materia de profesionalización de las fuerzas de seguridad. Es notorio el avance que han tenido. La modificación en la estrategia de control fronterizo, por ejemplo, ha dado buenos resultados en algunos ámbitos, por supuesto. Siempre el delito fluye, que es un poco lo que venimos hablando, y uno quisiera que hubieran mayores resultados. Pareciera que el delito siempre está por encima de lo que puede ser y siempre a uno lo le que da queda el esa Estado. sensación, pero realmente han habido en esta gestión, debo reconocerlo, tanto de la ministra, la doctora Patricia Bullrich, como del secretario de Seguridad de la Nación, el doctor Eugenio Bursaco, que conoce muy bien la frontera norte, ha trabajado con nosotros cuando estábamos en el ministerio, y realmente ese conocimiento previo que él tenía se nota que lo está trasladando ahora que tiene esta función ejecutiva. Doctor, usted es un hombre que se ha formado dentro de la justicia federal. Esto lo ha llevado justamente a ser ministro de Seguridad en virtud de todo su conocimiento, ahora encargado de la UIF NOA. ¿Le apetece trabajar dentro de lo que es la justicia provincial? Siempre he tenido entre mis inquietudes la cuestión judicial, no solamente digamos desde la perspectiva del trabajo en el Poder Ejecutivo, sino, como muy bien decís, yo casi apenas salido del colegio empecé a trabajar en la justicia federal y
estuve en la No se había recibido y ya trabajaba en la justicia. No me había recibido, ya trabajaba, me recibí de abogado trabajando en la justicia, justamente estuve 4 años en Jujuy, fui secretario de la Cámara Federal de Salta, bueno, después ya pasé al Poder Ejecutivo Provincial, así que sí, la justicia siempre es un lugar de interés personal, ¿no es cierto? Creo que muchas de las cosas de las que hablamos se pueden trabajar y se pueden perfeccionar desde el ámbito judicial. Va a concursar para un cargo relevante en los últimos tiempos en lo que hace a la justicia en sí. ¿Cómo ve, digamos, este desafío que se le pone por delante? Porque una cosa es estar en la justicia federal y otra cosa incursionar en la provincial. Vamos a ver, he participado de algunos otros concursos también en la Cámara Federal, ahora está ternado para la Cámara Federal. En la Cámara Federal, estoy también participando en el cargo de fiscal ante la Corte. Bueno, vamos a ver, los concursos, bueno, vamos a ver cómo resulta. Es todo un desafío. Sin duda que sí. ¿Personal y profesional? Sobre todo profesional. Realmente en el último tiempo han habido varias modificaciones estructurales en los sistemas del derecho y, por ejemplo, en la provincia, sin ir más lejos, la implementación de un código procesal tan moderno, tan de avanzada y ¿qué le está faltando a la justicia provincial, que es tan cuestionada hoy por la gente, ¿no? Es una de las grandes demandas. A mi juicio, la justicia participa de la demanda general que hay de celeridad en la resolución de los conflictos, pero me parece que es algo ¿Usted cree que la está sociedad... dando respuesta? Yo creo que la sociedad tiene esa demanda, es algo que lo puede ver en el ámbito ejecutivo, en el ámbito judicial y en cualquier caso, ser más eficientes en la celeridad de la resolución de los problemas, que creo que es un desafío para todos los funcionarios públicos en los distintos ámbitos en los que estamos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias como siempre. Nosotros nos despedimos agradeciéndoles la atención dispensada. Nos reencontramos el próximo miércoles. Será hasta entonces y muchas gracias.